del Congreso Internacional de Fitopatología. El día de hoy vamos a hablar sobre la interacción planta-patógeno y sus respuestas de defensa, pues, de la planta. Dentro del contenido de esta presentación vamos a encontrar la introducción, los materiales y métodos, resultados, discusión y conclusiones, referencias bibliográficas, las preguntas exploratorias y la reflexión final. Mi nombre es Gislaine Quintero Camargo y vamos a iniciar con la introducción. En este estudio se analiza la interacción entre el maíz y los microorganismos del suelo, específicamente los que forman parte del microbioma de la raíz. Actualmente se reconoce que las plantas no están solas, sino que interactúan constantemente con comunidades microbianas que pueden influir tanto positiva como negativamente en su desarrollo y en su capacidad de defensa frente a enfermedades. La investigación se enfoca en entender cómo estas interacciones pueden contribuir a la resistencia natural de la planta frente a patógenos. Seguimos con los antecedentes del microorganismo fitopatológico. La enfermedad abordada en el artículo es la pudrición del tallo del maíz, conocida como corn stalk rot, la cual es causada principalmente por hongos del género Fusarium. Estos patógenos son habitantes del suelo y tienen la capacidad de infectar la planta a través de las raíces, colonizando luego los tejidos internos, especialmente el sistema vascular. Como consecuencia, se genera un debilitamiento del tallo, lo que puede llevar al volcamiento de la planta y a una reducción significativa en el rendimiento del cultivo. Además, estos patógenos son difíciles de controlar debido a su capacidad de sobrevivir en el suelo durante largo tiempo. Bueno, hablamos sobre la importancia científica y agrícola. Desde el punto de vista agrícola, esta enfermedad representa una amenaza importante para la producción del maíz, que es uno de los cultivos más importantes a nivel mundial. Las pérdidas económicas asociadas a esta enfermedad pueden ser significativas, especialmente en condiciones ambientales favorables para el desarrollo del patógeno. Desde el enfoque científico, el estudio es muy relevante porque se enfoca en el papel del microbioma de la raíz en la resistencia de la planta, en lugar de centrarse únicamente en el patógeno. Esta investigación analiza cómo ciertos microorganismos beneficiosos, como las bacterias del género Bacillus, pueden activar mecanismos de defensa en la planta y ayudar a reducir la severidad de las enfermedades. Esto abre la puerta al desarrollo de estrategias más sostenibles basadas en el uso de microorganismos benéficos en lugar de depender exclusivamente de productos químicos. Seguimos. Bueno, el objetivo general y el planteamiento del problema, hablamos de que el objetivo principal de esta investigación es identificar qué microorganismos están asociados con plantas de maíz que presentan mayor resistencia a la enfermedad y analizar cómo influyen en los mecanismos de defensa de la planta, especialmente a nivel metabólico. El problema que se plantea es que, aunque se conoce la existencia, de microorganismos beneficiosos, aún no se comprende cómo interactúan con la planta ni cuáles son los mecanismos específicos que activan para generar resistencia. Por lo tanto, este estudio busca cerrar ese vacío aportando información sobre la relación entre microbioma, metabolismo vegetal y resistencia a enfermedades. En este sentido, comprender estas interacciones no solo aporta el conocimiento científico, sino que también tiene un impacto directo en el desarrollo de una agricultura más sostenible. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Luis Fernando González Roa. A continuación explicaremos materiales y métodos, lo cual el estudio se realizó en Guoxin, China, utilizando parcelas naturales y parcelas inoculadas. Con el patógeno durante los años 2020 y 2021, inicialmente se evaluaron 40 cultivares, los cuales fueron seleccionados de maíz de un panel de 527 materiales genéticos. Se identificaron variedades resistentes y susceptibles a la producción del tallo del maíz. Posteriormente, luego de esto, se escogieron 4 cultivares resistentes y 4 susceptibles para analizar sus comunidades microbianas en 5 comportamientos: suelo no adherido, rizósfera, raíz, tallo y grano. Los organismos estudiados en cuanto a planta y patógeno: la planta evaluada fue el maíz sea maíz. El principal patógeno utilizado para inducir la enfermedad fue el hongo Fusarium, responsable de la producción del tallo. Además, se estudiaron bacterias beneficiosas del género Bacillus asociadas a cultivares resistentes. También nos encontramos con unas técnicas de laboratorio, bioinformáticas o moleculares aplicadas. Se emplearon técnicas según secuenciación de ADN para analizar bacterias, hongos, mediante marcadores. También se realizaron análisis metagenómicos y transcriptómicos y metabólicos para estudiar genes, expresión genética relacionados con la defensa vegetal. En el laboratorio se aislaron cepas de Bacillus, se hicieron pruebas de antagonismo contra el Fusarium y ensayos de invernadero para evaluar su capacidad de reducir la enfermedad. Finalmente de esto se utilizaron herramientas bioinformáticas para la diversidad microbiana de redes ecológicas y análisis estadísticos. Muy buenas noches, presento Santiago. Entonces, los hallazgos principales. Como resultado principal, se encontró que las plantas resistentes presentan una microbiota diferente a las susceptibles, especialmente en la raíz y el tallo. Además, se observó que las bacterias del género Bacillus están en mayor cantidad en plantas resistentes, lo que indica su papel en la defensa contra el Fusarium. Estas bacterias no solo compiten con el patógeno, sino que también activan mecanismos de defensa en la planta, como la activación del gen TYDC1 y la producción de berberina.
Bueno, aquí podemos observar en la figura 1, nos muestra la diferencia entre las plantas resistentes y susceptibles y cómo cambia la microbiota en diferentes partes de la planta. Lo importante aquí es que las plantas resistentes presentan una comunidad microbiana diferente y mejor organizada, lo que está relacionado con su capacidad de defensa. En la figura 2, se observa que las plantas resistentes tienen redes microbianas más complejas y estables, lo que esto indica que su microbiota es más funcional y contribuye a una mayor resistencia frente al patógeno. En la figura 3, se evidencia que el patógeno fusario es menor que las plantas resistentes, mientras que el Bacillus es más abundante. Esto confirma que estas bacterias tienen un papel clave en la defensa. En la figura 4 se muestra que diferentes cepas de Bacillus reducen la enfermedad. Lo más importante es que algunas no actúan directamente contra el patógeno, sino que activan mecanismos de defensa en la planta. En la figura 5 se presenta el mecanismo clave del estudio. Bacillus, que activa el gen TYDC1, lo que permite que la producción de berberina, un compuesto antimicrobiano que inhibe el patógeno, lo cual muestra que la defensa es inducida por microorganismos. A partir de estos resultados se puede interpretar que la resistencia del maíz no depende solo de factores genéticos, sino que también de su microbiota. Las plantas resistentes son capaces de seleccionar microorganismos beneficiosos como el Bacillus, que activan sus defensas internas. En conjunto, esto nos demuestra que existe un sistema de defensa integrado entre la planta y su microbiota. Buen día para todos, mi nombre es Luis Fernando Peralta Rayo. En esta parte de la presentación abordaré la discusión y las conclusiones del estudio, enfocándome en la relación entre el microbioma vegetal y en los mecanismos de defensa en maíz. En la discusión, los autores plantean que la resistencia a enfermedades no depende únicamente de la genética de la planta, sino también de la interacción con los microorganismos asociados. El estudio demuestra que los cultivares resistentes reclutan bacterias del género Bacillus, las cuales forman parte de su microbiota central. Estas bacterias cumplen un papel importante en la defensa vegetal mediante diferentes mecanismos como la competencia con los patógenos por espacio y nutrientes, la producción de compuestos antimicrobianos y la activación de respuestas metabólicas de defensa en la planta. Uno de los hallazgos más relevantes es que algunas bacterias no actúan directamente sobre el patógeno, sino que estimulan a la planta para producir compuestos defensivos. Esto representa un cambio importante en la manera de entender la fitopatología moderna, ya que la resistencia vegetal comienza a verse como un proceso ecológico en el que participan tanto la planta como su microbioma. Sin embargo, aunque los resultados son prometedores, también es importante considerar que muchos de estos experimentos fueron desarrollados en condiciones controladas. Por ello, los autores resaltan la necesidad de realizar más investigaciones en condiciones de campo para validar la estabilidad y eficacia de estas interacciones microbianas. En cuanto a las conclusiones, el estudio destaca que Bacillus constituye un componente fundamental del microbioma en cultivares resistentes y que la interacción planta-microorganismo desempeña un papel determinante en la resistencia frente a enfermedades. Además, esta investigación aporta nuevas perspectivas para el manejo fitosanitario, promoviendo estrategias sostenibles como el uso de microorganismos benéficos, el manejo biológico y la reducción de la dependencia de agroquímicos. Finalmente, este trabajo abre nuevas líneas de investigación orientadas al diseño de consorcios microbianos y al estudio de las interacciones entre planta, microbioma y ambiente, lo que podría transformar las estrategias de manejo de enfermedades en la agricultura moderna. Muchas gracias. Gracias a los 4 expositores por su excelente presentación. Mi nombre es Juan Donaldo Rodríguez, su asistente académico internacional. Ahora haré 3 preguntas exploratorias. Mi primera pregunta sobre la validez. ¿Podrían reproducirse estos resultados en diferentes suelos o contextos genéticos del maíz? ¿La defensa metabólica es un rasgo fijo de cultivar o una consecuencia funcional del reclutamiento de Bacillus desencadenando por el patógeno? Cedo la palabra para que en la respuesta. Sí es posible, pero con precauciones. El estudio demostró que los cultivares resistentes del maíz Bacillus reclutan específicas del Bacillus incluso en condiciones de maceta con el suelo natural. Sin embargo, los autores reconocen que la microbiología del suelo es un factor crítico. Cuando usaron suelo esterilizado, los cultivares resistentes perdieron protección, lo que confirma que la defensa metabólica depende del reclutamiento de esos Bacillus. Para escalar a campo, factores como el tipo de suelo, el clima, la microbiota nativa pueden afectar los resultados. Por eso, antes de recomendar estos Bacillus como biocontrol comercial, se necesitarían ensayos multiubicación. La defensa metabólica no es un rasgo fijo de cultivar, sino una consecuencia funcional del reclutamiento de Bacillus inducido por la presencia del patógeno. Gracias. Ahora mi segunda pregunta es sobre el mecanismo. El estudio describe un fenotipo de Bacillus que inhibe directamente al patógeno, pero induce el TYDC1, berberina, que señal molecular del Bacillus desencadena en esta vía. El estudio no identificó la señal molecular específica de Bacillus que desencadena la vía TYDC1 y los autores lo dejan como una pregunta.
abierta con futuras investigaciones. Pero, sin embargo, lo que sí demostraron es que ciertos aislados de Bacillus no inhiben directamente a Fusarium in vitro, pero sí protegen a la planta in vivo. ¿Pero cómo lo hacen? Esos bacillus inducen la expresión del gen TYCD1 en el maíz, lo que lleva a la producción de tiramina y dopamina. Y eventualmente en la síntesis berberina, un alcaloide isoquirónico con actividad antimicrobiana. La hipótesis de los autores en que algún metabolito secretado por bacillus podría ser un lipopeptido o una molécula volátil, lo cual es reconocido por receptores de la planta activando la vía de defensa, pero repito, la señal específica aún no ha sido identificada. Gracias. Ahora mi tercera y última pregunta es sobre la aplicación. La podrición del tallo del maíz es causada por múltiples patógenos. Esta defensa inducida por el Bacillus es un amplio espectro o específica por el fusario. ¿Cuál es el riesgo a largo plazo o de qué patógeno se desarrolla la resistencia? Pues debemos tener en cuenta que el estudio se enfocó exclusivamente en Fusarium como patógeno modelo. Los autores no evaluaron si la defensa inducida por bacilo funciona contra otros patógenos que también causan producción del tallo del maíz, como es el Pythium o el Pseudomonas. Por lo tanto, no podemos afirmar si el efecto es de amplio espectro o específicamente para Fusarium. Respecto al riesgo de resistencia, al ser un mecanismo indirecto, la planta produce berberina, no el bacillus. Es menos probable que el patógeno desarrolle resistencia rápidamente porque tendría que evolucionar para evadir o detoxificar la berberina, un compuesto que si la planta produce, un compuesto que la planta produce naturalmente, perdón. Sin embargo, los autores no evaluaron este riesgo experimentalmente, por lo que sería un tema para investigaciones futuras. Gracias por su respuesta. Quiero comenzar felicitando a todo el equipo por una presentación clara y bien estructurada y con un gran dominio del tema. Dicho esto, como asistente académico, mi reflexión final es la siguiente. Este estudio cambia como pensamos la resistencia. Antes buscamos un gen o un bacillus que matará al patógeno. Ahora entendemos que la resistencia del trabajo y el equipo de la planta recluta como una comunidad de bacillus que funciona como un escudo viviente. Por eso el mismo cultivar resistente al suelo, pero no al otro. El descubrimiento más valioso de Bacillus, que no mata directamente, sino que dice la planta produce tu propia defensa, activa el gen TYDC1 y la planta fabrica la berberina y un antibiótico natural, y esto es brillante porque el patógeno tiene menos probabilidad de volverse resistente. ¿Qué sigue? Identificar la molécula específica de Bacillus que da la orden de la planta y también prueba este escudo funciona como otro patógeno del maíz y finalmente lleva esto al campo, redescubrir la semilla, estos bacilios para hacer los cultivos más sostenibles. Para concluir, los cultivos del maíz resistente no luchan solo, reclutan una microbiota dominada por bacilios para inducir un estado metabólico contra la pudrición del tallo a través de la vía TYD1, berberina. Este es un avance significativo hacia el manejo de fitoteoría sostenible basado en las microbionas. Muchas gracias por la exposición y esta presentación concluida.